días, señorita. Buenos días, profe. Alejandra, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. No han tenido audio todavía. Silvia, buenos días. ¿Activas tu cámara? Buenos días, profe. Ya un momento, ya la prendo. Bueno, gracias. Hola, Silvia. Buenos días, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, sí, señor. ¿Y el suyo? Bien. Bien. Pues, sabes que es como una época pues como para armarlo en la Navidad y todo el asunto. ¿Ya lo hiciste también tú? Estamos en eso, profe. No. Están activando sus cámaras, Maciel. Buenos días. Buenos días. Hola, Maciel. Bueno. Tenemos unos instantes para empezar clase. Buenos días, Catherine. Catherine Meneses, buenos días. Buenos días, profe. Cámara, por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las competencias laborales, ¿no? Que es lo que hoy día es como lo más importante al interior de una organización, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de definiciones de lo que es una competencia laboral. Voy a leer algunas definiciones de algunos expertos que nos hablan del tema pues, de competencias laborales, ¿no? Para poder, digamos, como ubicarnos un poco en el contexto organizacional, ¿no? Por ejemplo, voy a escoger a Duxi, habla de que la competencia laboral es la construcción social de aprendizajes. Fíjense que ahí están incluyendo un término acuñado en la parte social. Pues porque pues, nosotros estamos interactuando siempre con las demás personas. Siempre nos integramos socialmente. Y dependiendo de mis competencias sociales, laborales, personales, voy a tener mejores relaciones sociales o por el contrario voy a tener una gran dificultad para integrarme con los demás. Por eso, Duxi dice que la competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Entonces, aquí tenemos que plantear lo que yo les decía, ¿no? El contexto organizacional pues está vinculado a la parte social. O sea, cuando nosotros hablamos de un contexto organizacional, definitivamente es la misma interacción con las personas. Y en ese sentido, pues la facilidad que tenemos
para integrarnos con las demás personas, la facilidad que tenemos para comunicarnos, la facilidad que tenemos para solucionar conflictos o para seguir instrucciones, nos van a ayudar a tener esa productividad que nos dice allí él, ¿no? Dice que es la construcción social de aprendizajes significativos útiles para el desempeño productivo en una situación real, para el desempeño productivo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que le apuntan hoy día las organizaciones, a que la gente que esté con nosotros en nuestra empresa tenga una serie de competencias laborales, ¿no? Para poder llegar a ser productivos. Acuérdense por favor de que dentro del contexto de capacitación, lo que se busca es ser competente. Lo que se busca es incrementar la productividad. Entonces, pues tenemos que ver o integrar este tema de las competencias laborales para poder ver cómo se relaciona la capacitación y el término o el concepto de competencias laborales, ¿sí? Hay otras definiciones. Miranda dice, en modo genérico, se suele entender que la competencia laboral comprende las actitudes, porque estamos llenos nosotros de actitudes, actitudes positivas, negativas, actitudes que demuestran cierto tipo de rechazo hacia ciertas situaciones, los conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones. Entonces, necesitamos tener actitudes, unas actitudes adecuadas, funcionales, para estar al interior de una organización. Y lógicamente, pues debemos de tener este conocimiento o esa serie de conocimientos inherentes al cargo, inherentes a lo que nosotros necesitamos saber para poder desempeñarnos efectiva y eficazmente en nuestro trabajo. Y aparte de esos conocimientos, necesitamos tener destrezas. Acuérdense, señoritas, que las destrezas, o más bien el conocimiento, me permite a mí, pues, saber qué debo hacer, ya lo tengo interiorizado, pero resulta que las destrezas es como la práctica misma, ¿no? La práctica que yo realizo frecuentemente para poder entonces tener como esa posible solución. ¿Ven? Entonces, eso es algo muy importante en el contexto organizacional. Si yo pueda tener esas destrezas adquiridas con la práctica, en la práctica, entonces yo ya adquiero una gran cantidad de maestría para hacer las cosas. Por eso dice que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral. Acá, entonces, se identifican situaciones reales y se asocian con esa parte productiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar un poco con respecto a las competencias laborales. Hay una gran cantidad de definiciones que son importantes tener en cuenta, pero que, bueno, no me voy a centrar muchísimo en varias definiciones, sino que vamos a abordar el tema. Permítanme, yo quiero compartir con ustedes pues, lo que vamos a trabajar. A ver, un momentico, por favor. Y miramos eso. Les pido el favor de que activen sus cámaras, Jennifer, Angie y Casey. ¿Qué pasó con los muchachos que no los he visto que ingresen a la clase? ¿Saben algo de ellos, Silvia? Profe, yo el día de hoy no puedo prender la cámara, es que ya estoy trabajando.
pero tienes que manejar eso porque no puedes estar todo el tiempo los diferentes días que tengamos virtual, no podemos estar sin cámara. Tienes que manejar eso, por favor. ¿Y tú cómo estás haciendo para la presencialidad entonces, Jennifer? Pues, profe, yo he ido estos 2 días. Por eso, pero tú organizas bien tu tiempo pues, para que no falte. Ah, sí, claro. Sí, profe, lo que pasa es que cuando hay festivo, en CAFA nos hacen pagar, digamos que 2 horas de más, porque los sábados solo trabajamos 6. Ya, ok. Ah, bueno. Bueno, listo. Pero entonces trata siempre de estar pendiente de lo que vayamos avanzando en la clase. Ah, sí, profe, sí, señor. Les comentaba que si saben algo de los muchachos, porque no los veo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya sabes algo de ellos? No, profe, no sé nada. Bueno, esperemos más que ahora son las 8:11. Bueno, digamos que aún todavía pues, podrían estar ingresando. Vamos a esperar. Anjo Quijo y Paula, las cámaras, por favor. Ya, profe, estoy entrando Espera desde un otro momento dispositivo. y ya la prendo. Ok, listo. Bien, eso es lo que vamos a manejar en el día de hoy, nuestro tema de modelo de competencias, integrándolo obviamente con el tema de la capacitación. Nosotros podemos trabajar una serie de temas en capacitación que estén como fortaleciendo ese modelo de competencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que intenta trabajar el modelo de competencia? Pues lo que nosotros queremos evaluar o desarrollar a la gente con el modelo de competencia es qué tan alto es el porcentaje de éxito en las actividades laborales de mi gente, ¿no? Entonces, hay personas que tienen un nivel de competencia muy bajo, es decir, que no alcanza realmente como lo estipulado cuando hablamos nosotros del desempeño esperado, acuérdense de ustedes, cuando tratamos de recolectar información, cuando se habla de el desempeño real con el desempeño esperado. Entonces, ese modelo de competencias está dividido, digámoslo así, en esas competencias que la persona no presenta y pues entonces estaríamos hablando de un nivel bajo de esto. Posteriormente estamos hablando de un nivel de competencias medio, en donde pues se tienen algunas fortalezas, se tienen algunas características importantes en el funcionamiento de la persona para el cargo. Entonces ahí vemos nosotros como que se poseen algunas de las competencias que se espera tener para el cargo, pero pues aún todavía hay pues como falencias y hay que fortalecerlas y hay que modificar eso. Entonces, en este tipo de circunstancias es cuando se empieza a mirar la necesidad de capacitación, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas que carecen en mayor medida con esas competencias. No pueden seguir trabajando en la organización si no adquieren esas competencias, ¿sí? Entonces, yo lo que trato de evaluar con las competencias es qué tan habilidoso es la persona, qué
¿Qué ha logrado esta persona en el pasado con, por ejemplo, trabajar en equipo? Entonces yo le digo a mi gente, bueno, dígame usted cómo manejó usted un trabajo en equipo hace un mes, hace 2 meses, ¿no? ¿Cómo fue los resultados? ¿Qué estrategias utilizó usted? ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que esta persona hizo en el pasado y que me da referencias a mí de lo que realmente tiene aprendido como para realizar un trabajo. Entonces ahí vemos nosotros ese modelo de competencias en donde yo indago cómo fue su desempeño anteriormente. Hábleme de su experiencia, hábleme de cómo lo manejó, con qué resultados, fue exitoso, medianamente exitoso, o consideramos que no se alcanzaron los objetivos, pues como para no hablar del término de fracaso, porque ese término fracaso ya sería un poco más fuerte, un poco más negativo. Entonces es como indagarle como esas experiencias, el desempeño que tuvo en ese momento, con qué resultados y los aciertos y los desaciertos del mismo. Entonces ahí vemos nosotros como ese modelo de competencias que se deben incluir en la organización. Bueno, ok. Caterina, ¿me haces un favor? Sí, señor. ¿Me lees esta diapositiva, si eres tan amable? Profe, ¿qué te pasa? Me perdono por el ruido, pero es que están acá arreglando unas cosas. Bueno, competencias. Okay, no te preocupes. Dale. Definición. Característica que resulta al integrar habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes demostrables a través de comportamientos que le permiten a las personas actuar de acuerdo con los parámetros definidos por la organización y las conducen a un desempeño superior. Gracias, no te preocupes. Vale, profe. Fíjense lo que yo les estaba comentando ahorita antes de mostrarles esta diapositiva, ¿no? Necesitamos como que la persona integre todo ese tipo de habilidades, conocimientos, experiencias, actitudes. Pero lo tiene que demostrar. Yo tengo que evaluar realmente que esa persona es capaz de desarmar esta máquina y volverla a armar. Esta persona es capaz de hacer un diseño o hacer un proyecto que tiene todo el conocimiento para hacerlo. Entonces yo le coloco como esa tarea y me lo tiene que demostrar. Hay situaciones que se tienen que demostrar en un tiempo más corto, o hay situaciones que realmente pues, no le estamos colocando el tiempo necesario, sino simplemente que me demuestre que sí conoce lo que dice saber y sabe lo que dice conocer. Entonces, realmente eso, en la medida que me satisfaga a mí como director, como jefe, como líder, lo que me está diciendo, porque yo puedo tener en una entrevista de trabajo, yo puedo decir un poco de cosas y en la hoja de vida puede estar eso ahí que realmente es algo que yo digo poseer, ¿no? Pues el papel lo resiste todo. Pero yo cojo la hoja de vida y cojo la entrevista que tengo con el candidato, digámoslo, o si estamos hablando para un ascenso inclusive, entonces yo le voy a pedir, a solicitar que me demuestre todo eso tan maravilloso que dice tener, todo ese conocimiento. Y por eso yo les decía ahorita que yo necesito mirar, oiga, usted dígame cómo manejó esta situación, cómo lo afrontó, digamos una situación de conflicto, cómo la manejó, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizó y con qué resultados? ¿Sí? Buenos, regulares y malos. Porque como me dijo que era experto en manejo del conflicto, entonces voy a indagarle sobre eso. Entonces, ahí vemos nosotros como esa otra definición cuando hablamos de competencias laborales. Y a su vez, pues existen ese tipo de competencias organizacionales
y de esas competencias específicas para nuestro puesto. Entonces, vamos a mirar eso. Las organizacionales, Jennifer, ¿me haces un favor? Jennifer Correa. Ven porque es importante que estén en clase. Señor, acá estoy. Bueno, pero no te me demores en responder porque pensaría que no estás allí. Léeme esta diapositiva. Léeme esta Tipos de, diapositiva. tipos de competencias organizacionales. Cualifican y caracterizan a todas las personas de la organización basadas fundamentalmente en elementos del ser, específicas. Cualifican y caracterizan a las personas de la organización de acuerdo con el proceso y cargo en el que se desempeñan, basadas principalmente en elementos del saber y del saber hacer. Acuérdense, eso lo hemos visto ya en varios momentos cuando hablamos de este tipo de elementos del ser, del saber y del hacer. Acuérdense de que es muy importante que la gente que trabaje con nosotros tengan ese don de gente, ¿no? Esa capacidad para poder relacionarse con las personas de una manera adecuada. Y eso tiene que ver con el ser, es decir, con la persona, con ese ser humano con el que trabajamos, con el que compartimos buena parte de nuestro día, de nuestros días a nivel laboral. ¿Sí? Entonces, es mucho más significativo, y eso lo sabemos, es mucho más significativo tener una persona, y mucho más importante tener una persona que realmente sepa escuchar, que sepa hablarle a uno, que sepa llamarle la atención a uno, que no se aproveche de su conocimiento, que no se aproveche de su cargo, de su poder, porque pues eso en últimas realmente lo que nos permite es tener tranquilidad en ese contexto laboral. Entonces, los elementos del ser, pues se esperaría que deban existir en cada una de nosotros o cada una de las personas que trabajan en la organización. Pero tristemente, pues eso no es así, porque hay personas que tienen mucho más evidenciado los elementos del saber y del saber hacer, que no son malos. No estoy diciendo que este tipo de competencias específicas del cargo como tal particularmente sea malo. De hecho, es importante que las tengan, pero se necesita tener como un equilibrio entre las tres, entre los tres elementos, del ser, del saber y del hacer. Porque pues buenísimo que se sepa de muchas cosas, buenísimo todavía más que se sepan hacer las cosas que yo sé, pero también debe estar de la mano el que seamos personas antes que jefes o compañeros de trabajo o integrantes de una organización. Debemos tener alineado, pensaría yo, esos elementos del ser, del saber y del saber hacer. No sé si ustedes recuerdan o tocamos el tema en la clase de psicología organizacional, el tema de las competencias blandas y el tema de las competencias duras, que también es lo que hoy día se trabaja muchísimo en las organizaciones y que en los procesos de selección o en las vacantes que se colocan aparecen allí como competencias blandas o las skills soft, ¿no? Los términos en inglés. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con este término de competencia. Las competencias blandas, ustedes saben que es la capacidad de escuchar, la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de solucionar problemas. Todo eso
hace referencia en el saber hacer y en los elementos del ser, ¿no? Porque cuando hablamos de las competencias duras, o las competencias técnicas, pues es lo que yo sé hacer con mi profesión, ¿no? Entonces, si yo soy administrador de empresas, si yo soy contador o si yo soy abogado, pues entonces todo lo que yo recibí en mi formación profesional me hace tener todo ese tipo de competencias duras. Para eso estudié, para recibir todo ese tipo de información, todas esas características de mi profesión y que debo conocerla, ¿no? Pero eso hace parte de mi formación profesional, no hace parte de mis competencias blandas. Las competencias blandas son más actitudinales, las competencias duras son más de conocimiento. Entonces, eso sería el otro concepto cuando hablamos del término de competencias organizacionales y específicas. ¿Sí? Miren las competencias organizacionales. Acá hay varias, que era lo que yo les estaba planteando ahorita. Vamos a Angie Urquijo, tu cámara, por favor. Angie. Sí, profe, ya voy. Espera que me estoy conectando de otro dispositivo. Bueno, mientras lo haces, Silvia, ¿me haces un favor? Silvia, ¿me Sí, escuchas? señor. Gracias, Silvia. Léete, por favor, la primera competencia organizacional, si eres tan amable. Sí, señor. Trabajo en equipo. Capacidad para construir relaciones de cooperación y confianza con las personas con que interactúa en el trabajo, para favorecer el logro de los objetivos de la organización. Es importantísimo esa competencia organizacional. Hay personas que carecen de esa habilidad o de esa competencia. Trabajar en equipo es algo supremamente importante, porque con la cooperación, con la colaboración, con la confianza que se requiere para interactuar con los equipos de trabajo, pues entonces vamos a lograr obtener los objetivos o vamos a alcanzar los objetivos de la organización. No sé si ustedes recuerdan un video que vimos, una charla que hizo una señorita cuando trabajamos nosotros el tema de grupos de trabajo, equipos de trabajo, cuando hablamos de un grupo de deportistas o un equipo de deportistas en donde tienen que tener integración, en donde tienen que tener habilidad, donde tienen que tener saber escuchar. Bueno, hay una gran cantidad de cosas perdón, que requieren de trabajar en equipo. Entonces, esa capacidad es supremamente importante, esa competencia es supremamente importante para evaluarla y ver cómo necesitamos capacitarla, ¿no? A la gente que de pronto veamos nosotros que carezca de esta competencia. Entonces vamos a integrarlo de una manera mucho más permanente para poder conseguir los objetivos. Alejandra. Hola, Alejandra. Señor, hola, profe. ¿Me lees la orientación al logro, por favor? Orientación al logro. Capacidad para ejecutar acciones, emplear eficientemente los recursos y tomar decisiones oportunas para obtener los resultados esperados. Aquí ya estamos hablando ya de manera individual, ¿no? Aquí ya es como qué tan estratégico soy yo, qué tan orientado a manejar situaciones difíciles. Por eso dice que tener la capacidad de tomar decisiones oportunas y válidas o valederas para que no se trunquen o no se cambien o no se distorsionen los resultados esperados. Hay una persona o existen un grupo de personas que carecen de esta orientación al logro
y son totalmente desorganizados, son totalmente poco productivos cuando carecen de esta competencia organizacional, esa orientación al logro. Yo no puedo colocar como líder a una persona que carece de esa orientación al logro. Yo no puedo colocarle que maneje cierto tipo de productos, perdón, cierto tipo de procesos cuando carecen de esa competencia de orientación al logro. ¿Por qué? Pues porque esta persona o puede ser un poco desorganizada o esta persona no tiene una capacidad visionaria, o sea, como que no se atreve a ser creativo o no sabe ser creativo para ejecutar acciones, ¿no?, que le permitan a ellos obtener los resultados esperados, alcanzar esos resultados esperados. Entonces, esa otra competencia organizacional hay que fomentarla en procesos de capacitación. Todo esto se puede adquirir en la medida que nosotros podamos diseñar un plan de capacitación en donde vamos a trabajar pues la orientación al logro, o vamos a también trabajar en equipo. Entonces hay que trabajar con la gente este tipo de competencias. Maciel, hola Maciel, buenos días. Hola, profe. Léeme la siguiente, por favor. Es disposición al cambio, ¿cierto? Sí, señorita. Dice capacidad para proponer cambios y adecuar las actuaciones laborales ante las nuevas realidades que presenta la organización y su entorno. Capacidad para proponer cambios. Fíjense lo que nos están diciendo acá. Necesitamos una persona que también tenga esa capacidad de creatividad, ¿sí?, de también ser visionario, de tener esa posibilidad de ver de una manera muy general todo lo que es la organización, ¿sí? Que realmente tenga la posibilidad de adaptarse al cambio, de aceptar el cambio, de tener esa apertura al cambio para poder pues favorecer nuevamente pues, los logros, los objetivos esperados. Como lo dice allí, capacidad para proponer cambios y adecuar las actuaciones laborales para lograr esos cambios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿De qué manera nosotros nos vamos a apoyar en esta persona que está liderando y que está proponiendo cambios, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de una manera muy juiciosa, organizada, con una muy buena estructura, el paso a paso que debemos seguir para adaptarnos a lo que los cambios organizacionales requieren. Que no nos quedemos pues como anquilosados, no nos quedemos quietos y que pues o sea, tengamos el riesgo de que podemos entrar en crisis a nivel financiero en la organización. Entonces, cuando se presentan situaciones complejas, difíciles, pues hay que tener personas que tengan esa competencia de disposición al cambio. Que realmente no, porque muchas veces el cambio no lo hacemos porque tenemos un miedo, pero el miedo lo podemos tener precisamente porque carecemos de conocimiento. Entonces hay que mirar cómo también estamos en la necesidad de mejorar esa disposición en nuestra gente. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitar en este sentido. Todo esto es para capacitar a nuestra gente. Vamos a mirar. Vanessa López, buenos días. Vanessa, ¿me escuchas? Vanessa López, ¿estás en clase, señorita? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Tu cámara, por favor, Vanessa. Profe, qué pena, es que en este momento no tengo cámara. Solucioname eso, por favor. Es solamente por hoy. Bueno, léeme la siguiente diapositiva, perdón, la siguiente competencia.
Si eres tan amable. ¿En cuál van, profe? Qué pena. Atenta, por favor, señorita Vanessa, si eres tan amable. Orientación al servicio es la que vamos. Dice orientación al servicio, capacidad para identificar y comprender las necesidades y expectativas de las personas en relación con la empresa y atenderlas con la calidad requerida. Claro, importantísimo. Si el fuerte de mi organización es, o uno de los fuertes de la organización es que tenemos que atender al cliente, atender al usuario, pues yo tengo que tener una persona que tenga esa competencia, ¿no? Que tenga la habilidad de escuchar, que tenga la habilidad de manejar el enojo de la otra persona, es decir, del cliente, que tenga la capacidad de encontrarle solución a lo que está planteando el cliente. Entonces, hay que tener esa persona totalmente preparada, capacitada para esa orientación al servicio. Si vamos a colocar a alguien que no tiene la oportunidad de ofrecer cambios, de ofrecer soluciones, entonces, ¿para qué lo colocamos allí? Necesitamos colocar a alguien allí que esté orientado al logro, que tenga disposición al cambio, pero que también tenga esa orientación al servicio. ¿Para qué? Para poder cumplir o satisfacer esas necesidades y expectativas que tienen los clientes. Entonces, yo coloco a alguien y me dice qué es lo correcto que debemos hacer o qué es lo que no podemos hacer, hasta dónde me puede ayudar, pero que no quede yo como cliente, que yo quede pues como en el limbo, y no sepa qué realmente van a hacer conmigo o que no me están generando soluciones al conflicto o al error que se está presentando en el producto que yo adquirí, que yo compré, o en el servicio que yo también adquirí. Entonces, pues realmente la orientación al servicio también se debe capacitar. Daniela, la siguiente, por favor. Sí, señor. Comunicación efectiva. Capacidad para escuchar y expresarse de forma clara, concreta y oportuna a través de la escritura y lenguaje verbal y no verbal. Exactamente. Ese yo creo que no tiene así muchísima necesidad de explicación, porque es lo que nos dice allí, tener esa habilidad o esa competencia de comunicarnos efectivamente. Lo que yo les decía ahorita, capacidad para escuchar, capacidad para poder hablarle a las personas de una manera clara, respetuosa, concreta y oportuna, ¿sí? Entonces, tenemos que tener a una persona que se sepa expresar tanto verbal como no verbal y que también pueda responder a las quejas de los usuarios, de los clientes de una manera escrita, ¿no? Entonces, vean lo importante que es este tema de la competencia. Nos va a sacar la plataforma ahorita, nos queda menos de un minuto, entonces ya nos volvemos a conectar. Entonces, permítanme y ya nos vemos.